Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Nuestro tema para el video tutorial es la paralelización en el paradigma funcional. Los integrantes del grupo correspondemos a Sharon Blanco, mi persona, y Alex Ubeda. A continuación, mi compañero va a hablar de los conceptos fundamentales y la programación funcional. En esta diapositiva veremos los dos pilares de nuestra charla. Primero, el paralelismo. Esta es la técnica de aprovechar los múltiples núcleos que tiene un procesador moderno para ejecutar varias tareas al mismo tiempo. El objetivo final es, por supuesto, acelerar el cómputo y obtener resultados mucho más rápido. El segundo pilar es el paradigma funcional. Este es un tipo de paradigma de programación que trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas. Se basa en principios clave como la inmutabilidad de los datos, es decir, que los datos no cambian una vez creados, y el determinismo, entre otros que ya vamos a explorar. Para entender mejor el paradigma funcional, pensemos en su unidad básica, la función. Como vemos en la imagen, hay una función, que es como una caja negra. Recibe una entrada o unas entradas, los inputs, que en este caso son X y Y. Dentro de esta caja, realiza una operación y produce una salida o un output, que en este ejemplo es X más Y. Lo más importante aquí es que la función no hace nada más, no modifica variables, en otras partes del paradigma. No guarda un estado interno que pueda cambiar, solo recibe datos y devuelve un resultado. Esta pureza es la que nos da unas características muy poderosas, como veremos en la siguiente diapositiva. El paradigma funcional tiene varias características que lo hacen único. La primera es la inmutabilidad. Como mencionamos, los datos no se modifican, permanecen constantes después de su creación. El determinismo. Esto significa que las funciones siempre producen el mismo resultado para las mismas entradas. Si le doy los números 2 y 3, siempre me devolverá 5, sin importar cuántas veces la llame o qué más esté pasando en el programa. No modifica ningún estado externo. La no globalidad. El código funcional evita usar variables globales o compartidas, que son una fuente común de errores muy difíciles de rastrear. La dependencia de argumentos. El resultado que devuelve una función solo depende de los argumentos de entrada que le pasemos, no depende de nada más. Y cuando sumamos todo esto, obtenemos la característica más importante para nuestra charla, la seguridad paralela. Estas características hacen que el código funcional sea, por naturaleza, seguro para la ejecución paralela. ¿Cuáles corresponderían algunas ventajas en la programación paralela, específicamente en el paradigma funcional? Bueno, el punto número uno es que los datos son inmutables. A los datos ser inmutables, básicamente no va a haber este error de shared memory que se pueden sobreescribir los datos de manera errónea en una variable. Luego está el segundo punto, que es el thread safety. Cada hilo va a tener sus propios datos, entonces no va a haber este mismo error que estoy mencionando. Y tampoco va a haber condiciones de carrera, lo cual evita el uso de logs y sincronización. El punto número 3 es que los resultados van a ser muy predecibles, ya que las variables, al ser determinísticas, producen los mismos outcomes. Después, el punto número 4 es que el debugging se vuelve mucho más sencillo, ya que a las variables, al ser constantes, no se tiene que llevar un rastreo de cambios de variables, lo cual dificulta mucho el debugueo en este tipo de paradigma. El punto número 5 es que en los lenguajes de tipo funcional, lo que es el cambio para usar la función paralela es muy trivial, tipo es nada más cambiar las variables, usar una variable específica. Aquí hay algunos ejemplos en cada lenguaje: en Haskell map por par map, en F Sharp array map por array parallel map, y así, a diferencia de un lenguaje, por ejemplo, de paradigma imperativo, que ocuparía logs, ocupa declarar los hilos, asignarle a los hilos cada task. En este paradigma es muchísimo más trivial y sencillo. Eh, Como dije anteriormente, en el punto 5, en el punto 6 no necesitan logs ni mutex porque no hay datos compartidos mutables.
En cambio, en un lenguaje imperativo la sincronización es totalmente manual, lo que puede conllevar a muchos errores. Y punto número 7, que es el último, es que el código es muchísimo más entendible. Es muy corto y se puede entender de manera muchísimo más fácil. Para demostrar esto en la práctica, hemos elegido F-Chart. Es un lenguaje de programación funcional de código abierto que corre sobre la plataforma .NET. Elegimos F-Chart porque nos permite mostrar de una forma muy clara la transición de código secuencial a paralelo. Veamos el código del experimento que preparamos. Muy bien, aquí tenemos la configuración. Primero en la sección 1 definimos una función work. Esta es una función pura que simplemente calcula la suma de la raíz cuadrada de todos los números desde 1 hasta un número n. En una tarea que consume bastante CPU, perfecta para nuestro ejemplo. En la sección 2, preparamos nuestro warm-up o calentamiento en español. Creamos un array llamado task que contiene 16 veces el número 5 millones. Es decir, le pediremos a nuestro programa que haga ese cálculo pesado 16 veces. También definimos una función simple llamada time para medir cuántos milisegundos tarda la ejecución. Aquí es donde ocurre la magia. Primero, en la sección 3, ejecutamos una versión secuencial. Usamos la función estándar array.map. Esto toma nuestra lista de 16 tareas y les aplica una función work, una por una, en un solo hilo. Inmediatamente después, ejecutamos la versión paralela. Y fíjense bien, el código es idéntico, excepto por una sola palabra. En lugar de array.map, llamamos a array.parallel.map. Esto es todo el cambio que necesitamos hacer. Como podemos ver en los resultados, el paralelo es el más rápido, el secuencial duró 275 milisegundos y el paralelo 36 milisegundos. Ahora voy a realizar una comparación con un lenguaje imperativo, en este caso C#. Básicamente, ¿qué podemos ver? Bueno, se utiliza el uso de parallel for para recorrer los índices en paralelo. Cada hilo calcula lo que es la suma de la raíz de i para su tarea y escribe el resultado en par, res, subíndice i. Como cada hilo escribe un índice único, no necesito lock en este caso en específico. Para este ejemplo tengo que pensar cómo particionar el trabajo, asegurar los índices únicos, manejar el pool de hilos implícito y evitar condiciones de carrera. Si compartiera una variable global, tendría que usar logs o estados locales por hilo. En contraste con el funcional con funciones puras e inmutabilidad, basta con cambiar array.map en F#, ¿verdad? Array.map por array.parallel.map y la librería se encarga del paralelismo. Yo no toco los hilos ni la sincronización. En conclusión, el funcional simplifica la seguridad y la expresión del paralelismo, y el imperativo me da control fino, pero con más complejidad y riesgo a errores. Muchísimas gracias por su atención. Espero que le haya gustado el video.